amigas y amigos de Todo por Amor. Continuamos nuestro proyecto Jesús en el siglo XXI y hoy vamos a dar un paso más y vamos a estudiar los capítulos 3, 4 y 11 del libro que tenemos propuesto, Jesús, una aproximación histórica, de José Antonio Pavola. El capítulo 3 se titula Buscador de Dios. Los evangelistas, cuando empiezan a hablar de Jesús en su vida activa, profeta itinerante del reino, le sitúan en torno a una figura importante que es Juan el Bautista. ¿Y quién era este señor? Pues este señor aparece ya en el Evangelio de San Lucas, al principio, en el nacimiento, en torno a los relatos de la infancia de Jesús, como un primo de Jesús, hijo de Zacarías, sacerdote del templo de Jerusalén, y de Isabel, familiar de su madre, de María, la madre de Jesús, un hijo de Zacarías y de Isabel, o sea que primo de Jesús, y no volvemos a saber de él nada más hasta que se le observa predicando al lado del río de Jordán un bautismo de purificación. Juan el Bautista abandona a su familia, recordad que era un escándalo abandonar su familia y encima él es de una familia sacerdotal, rompe con el templo, con las tradiciones y se dedica a predicar en el desierto un bautismo de conversión. ¿Por qué? Pues porque él estaba convencido de que el pueblo de Israel vivía en pecado y en rebeldía, que había frustrado por completo el proyecto de Dios. ¿Qué es lo que hace el Bautista? Pues el Bautista se va a la zona de Perea, donde el pueblo de Israel atravesó, viniendo del desierto y de la liberación del pueblo de Israel, atravesó el Jordán para entrar en la tierra prometida. Y allí es donde el Bautista propone el Evangelio para pedir perdón a Dios, sumergirse en el agua y cruzar de nuevo a Israel para volver otra vez a reanudar la alianza desde el querer de Dios. Lo que hace el Bautista es una llamada muy fuerte a la conversión. El bautismo que propone Juan es otro rito de purificación, parecido a los que tenían los rituales judíos, relacionados sobre todo con la liturgia, pero tiene una serie de diferencias. Por ejemplo, el Bautista bautiza con agua del Jordán, es agua corriente, no es agua estancada. Y bautiza por el rito de la inmersión, completamente metidos en el agua. No solo es tocar el agua por encima en algunas partes del cuerpo. Y no bautiza solo, bautiza con más gente. Y lo que pide es una conversión, un cambio total. Porque al alejarse el pueblo de la alianza, según Juan el Bautista, habían venido todos los males habidos y por haber, incluido el Imperio Romano. El bautismo de Juan lo ofrece a todos, para volver a iniciar una restauración de Israel. Y Juan entiende esta conversión y esta vuelta a la alianza como en dos grandes momentos. El primero sería el suyo, es un bautismo de agua, es un bautismo que se vive en el desierto, que pide la conversión, que él es el que bautiza y que pide también una comunidad. El segundo bautismo ya no sería de agua, sería de fuego, sería de renovación completa de la tierra prometida y no lo haría él, sino lo haría alguien más fuerte, el Mesías esperado desde todos los tiempos, porque eso era lo que le pasaba a Juan, que esperaba el mediador definitivo que los profetas habían anunciado a Israel. Jesús, cuando empieza su vida pública, se acerca al Bautista, observa y se hace bautizar. Es un hecho histórico que marca el inicio de la misión de Jesús. Y Jesús conecta aquí con la necesidad de conversión que propone el Bautista. Él quiere colaborar con Juan para que Dios vuelva a ser lo nuclear de la alianza. Y Jesús, pues parece ser que se adhiere al principio a este movimiento de Juan. Evidentemente la propuesta de Juan el Bautista no podía gustar a todos, sobre todo a las élites religiosas y a los herodianos.
Entonces, en un momento dado hay problemas con él y Herodes lo manda a matar. A partir de aquí, da la sensación como si Jesús hiciera una reflexión profunda y observara que no solo vale el bautismo de agua y el deseo de conversión, que esto no es el plan de Dios, que Dios va más allá. Y empieza a hablar de salvación de Dios desde los criterios de justicia, misericordia, perdón. A Jesús es como si se le abriera el horizonte y descubriera una nueva alianza, pero no basada en un compromiso legal, sino en una opción misericordiosa de Dios por su pueblo. Este es el capítulo 3 del libro, que se titula Buscador de Dios. El capítulo 4, que se titula Profeta del Reino de Dios, es donde va a explicar Pagola cómo es este nuevo enfoque que da Jesús a la conversión a Dios. Hablamos del profeta y del reino de Dios. Jesús, después de bautizado en el Jordán, se va al desierto a orar. Y cuando empieza a predicar, predica y anuncia un Dios que no es de palabra, que él lleva en el corazón. Un Dios que es fuego para él. Ya habíamos dicho que había abandonado su casa y vive en Cafarnaúm. Cafarnaúm es un pueblo que está al lado del mar de Galilea. Con lo que Jesús recorre aquella zona, vuelve a entrar en contacto con los pescadores, conoce cuáles son las artes de pesca y va llamando gente. Llama a Simón, llama a Andrés, llama a Juan. Cafarnaúm es una aldea importante, bien comunicada, donde hay cierto movimiento económico porque hay una aduana y una pequeña guarnición de Antipas. Hay también campesinos y hay jornaleros y parece que Jesús se mueve en este ambiente muy a gusto. Aunque Jesús vive en Cafarnaúm, se mueve por aquellas aldeas pequeñas que entonces serían como núcleos poblacionales grandes, como pequeñas ciudades. Y así sabemos que recorre Cafarnaúm y Magdala y Betsaida y Nazaret y Canaán y Tiro y Sidón, pero no se acerca a Tiberíades, no se acerca a Séforis, las grandes ciudades construidas al estilo romano por los Herodes de turnos. Jesús se acerca a las gentes sencillas, habla con ellos, se queda en sus casas, observa el movimiento desde los patios y va a las sinagogas, que son los lugares de reunión no solo del culto, sino también de la comunidad. Y con ellos comparte y les hace el anuncio de invitarles a pertenecer y a entrar en el reino de Dios. Se dirige a un pueblo que es pobre, que está despojado de la tierra, gente que no cuenta, gente que no sale en los libros de historia. Jesús ha abandonado todo lo que es el sistema oficial y el sistema seguro para entrar en un sitio donde no hay poder, donde no hay relevancia y desde la itinerancia. La pasión por el reino de Dios se va a convertir en Jesús en nuclear de su vida. A partir de ahora no va a saber otra cosa nada más que hablar, vivir, hacer, testimoniar, enseñar el reino de Dios. Este término del reino de Dios era conocido en el pueblo de Israel. Yahvé era para ellos rey, pero además era creador, y era padre, y era soberano, y era libertador, y era pastor. Y todo esto habla de conducir y de cuidar y de guiar al pueblo. Pero esto no se había concretado en la historia de Israel. No pasó nada de esto con los reyes de Israel. Tuvieron que ir al destierro. Los profetas siguen anunciando la liberación de Israel, pero no se cumple. La literatura apocalíptica habla de destrucción, pero también habla de esperanza. Cuando Jesús se pone a hablar del reino de Israel, no va a recordar la destrucción, no va a recordar la ruptura de la alianza, va a recordar la esperanza y va a hablar de una esperanza liberadora y restauradora, especialmente para los pobres, para aquellos que no cuentan. ¿Porque fueran los más importantes? ¿Porque estuvieran llenos de virtudes? No, justamente Jesús no habló nunca ni de los pecados ni de la falta de virtudes del pobre, ni de los marginados, sino habla Jesús a estos, a los pobres, porque Dios tiene opción por el pobre, porque Dios es misericordioso, porque a Dios le importa la justicia y la misericordia. Desde ahí
Jesús entiende que las cosas tienen que cambiar, que no es un discurso etéreo, ¿verdad? No es algo que se proclame para nada más, sino que hay que ponerlo en práctica, hay que reformar y hay que transformar al pueblo según la alianza, hay que volver a Dios como Dios es. Jesús no habla de restaurar un reino al estilo de los reinos de la tierra, sino un reino donde se defiende la dignidad de los pobres, se cuida a los desvalidos, se protege al que no tiene protector, como habían anunciado los profetas. Se perdona, se ama, se instaura, se convierte. A Dios hay que darle lo que es suyo, y Dios es así. Y al César hay que darle lo suyo, y esto no pertenece al César. Pero este reino que anuncia Jesús y que remite a un vendrá el reino, ya está aquí. Porque esto es lo que hace Jesús. La predicación de Jesús, la itinerancia de Jesús, va para decirle al pobre una palabra, para restaurar a este que está al margen de la sociedad, para perdonar al pecador, para acoger al indefenso e integrarle. El reino de Dios se hace presente ya, pero todavía no ha llegado. También llegará en un futuro. Jesús no hace una definición del reino de Dios, porque para él el reino de Dios es el propio Dios y cómo actúa Dios. Aquí vamos a empezar a estudiar el capítulo 11 del libro Jesús, aproximación histórica. ¿Por qué? Este capítulo 11 se titula Creyente fiel. ¿Por qué estudiamos este capítulo ahora? Pues porque el reino de Dios no se entiende sin la visión que Jesús tiene sobre Dios. El reino de Dios es Dios mismo. Y Jesús anuncia la experiencia que él tiene sobre Dios. Da la sensación de que Jesús fue un poco bastante celoso de su intimidad, porque él no nos dice directamente quién es Dios. Tenemos que barruntarle entre lo que él cuenta, lo que él vive, lo que él hace. Ahí tenemos que barruntar cómo es este Dios. ¿Qué podemos saber de esto? Pues Jesús entiende a Dios desde la fe de su pueblo. Jesús no experimenta a un Dios ajeno al Dios del pueblo de Israel, al Dios de las alianzas y de las promesas. Jesús entiende que Dios es amigo de Israel, que ha continuado con él la historia, que le acompaña, que sopla sobre él su espíritu, que es creador, que va rehaciendo la propia historia. Dios es un Dios que no se queda cruzado de brazos como los dioses del Olimpo. Es un Dios que actúa y que salva. El recordar la alianza que establece y la salida de Egipto le hace a Jesús entender que Dios continúa salvando, sacando del Egipto personal a aquellas personas que vivían al margen, que vivían separados de Dios, que vivían al margen de la sociedad. Es un Dios que Jesús va conociendo a través de los profetas de Israel. El compromiso que los profetas hacen de Dios con los pobres, a los que defienden siempre, es lo que va a aprender Jesús. Y Jesús se va a atrever a poner la mano y el corazón en los pobres y a denunciar las injusticias de los opresores. Para Jesús, Dios es el gran amigo de las víctimas. Le importan las mujeres, porque no contaban en la sociedad. Le importan los niños, que también estaban por allí. Le importan los leprosos, que viven lejos de la ciudad. Le importan los pecadores, que no tenían acceso al templo. Porque así actúa Dios. Pues por eso Él actúa así también. Jesús aprende quién es Dios observando la naturaleza. Dios no hace que llueva sobre las tierras de los buenos y a las tierras de los malos las deja en sequía. Dios hace que llueva sobre justos e injustos, porque Dios es un Padre bueno y es un Padre para todos. Y también aprende Jesús quién es Dios rezando los salmos que rezaba el pueblo judío. Recordad que hemos estado diciendo que los judíos rezaban al principio y al final del día,
pero también rezaban las 18 bendiciones y también cuando se juntaban en las sinagogas rezaban los salmos y llegaban los días de fiesta y rezaban el Jalel. En los salmos se transmite la experiencia de Dios y ahí también aparece un Dios que tiene una opción por el pobre. En la experiencia del bautismo, Jesús toma una conciencia mayor de quién es Dios. En la experiencia del bautismo, Jesús oye: tú eres mi hijo. Y establece con Dios esa relación paterno-filial. A partir de ahora ya no va a ser el Dios de los profetas, o Yahvé, o el yo soy el que soy, va a ser el Abba con el que él se quiere identificar, el Abba que él quiere conocer cada vez más profundamente, el Abba del que quiere ser copia, quiere actuar como actúa Dios. Y este Abba es el que va a transmitir. Cuando los discípulos le dicen: enséñanos a orar, lo primero que le va a salir de sus labios es: vosotros le tenéis que llamar así, Abba, Padre nuestro. Además de la experiencia del bautismo, Jesús profundiza en esta relación paterno-filial en los largos ratos de oración. Nos dice el Evangelio casi machaconamente que se retiraba a rezar por la mañana, pero también al final del día se iba y dejaba a los discípulos y se iba a rezar. En medio de las calles: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Cuando va a hacer algo importante, levanta los ojos al cielo, bendice el pan y aquel pan resulta el alimento de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Verdad? Es esta cercanía con Dios la que les da envidia a los discípulos y descubren que en este contacto cercano, en esta oración fuerte, está como que el núcleo de Jesús, donde se afianza su saber para después hablar del reino. Les da cierta envidia y le piden que les enseñe a rezar. Y es Jesús cuando, según los evangelistas, nos cuenta el Padre Nuestro. Un Padre Nuestro que está dirigido a que el deseo de Dios se haga realidad: santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Y que luego tiene otra parte para que nos encontremos como hermanos, otra parte para que nos sintamos dentro de este reino, otra parte en la que cabemos todos. Danos el pan, porque todos los necesitamos. Perdónanos, porque necesitamos de perdón y necesitamos perdonar. Y líbranos de todo mal. Es una oración que compendia de una manera muy fácil todo lo que es el reino y el deseo de Dios sobre los pobres. ¿Y cómo provocamos con esto nuestro encuentro con Jesús? Bueno, pues vamos a sugerir leer el texto del bautismo de Jesús. Esa puede ser una opción. Otra opción puede ser rezar con los salmos, como rezó Jesús. Por ejemplo, con el Salmo 22. Despacio, paladeando, imaginándonos estando allí, en aquellos prados de Galilea. Y la otra es rezando el Padre Nuestro, pero no de una manera rápida como lo solemos hacer, porque ya nos conocemos, sino paladeando las palabras que están allí. Y después nos podemos preguntar: Dios pintó mucho en la vida de Jesús. ¿Y Dios qué pinta en mi vida? Y también me puedo preguntar, ¿esto del reino de Dios qué? Va con Jesús, ¿no? ¿Y conmigo? ¿El reino de Dios está ya? ¿Lo veo yo? ¿Estoy yo en él? ¿O estoy esperando a que llegue? Y puedo también hacer otra cosa, y es escribir mi propio Padre Nuestro. ¿Cómo enseñaría yo a rezar a los demás? Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. ¿Yo cómo enseñaría a rezar? ¿Cómo me enseño a rezar a mí? ¿Y cómo enseño a los demás? Pues ánimo animoso.